Bueno, primero que nada, bienvenidos a la Argentina FinTech Forum. Y no solamente bienvenidos a este panel sobre tokenización, sino también a lo que promete ser una de las tecnologías que va a impulsar a Argentina en cuestiones de tokenización y de activos. Cuando armamos este panel al principio, nuestra idea era la siguiente. Para entender de tokenización necesitábamos primero entender también qué es un token, qué es tokenizar, qué es un activo, qué se puede tokenizar, qué no. Eso era algo importante. También teníamos que entender cómo se hace una tokenización desde la parte técnica, qué se puede tokenizar, cuáles son los mecanismos, cuáles son los casos de éxito. Y también tendríamos que entender cuáles son las oportunidades que tiene Argentina en el ambiente de tokenización, en todas las oportunidades económicas de crecimiento que podemos tener en esto. Entonces, cuando armamos el panel, decidí traer a dos abogados. Algo que yo siempre digo es, los abogados son los nuevos rockstars de la tokenización, porque toda la parte tecnológica está como bastante resuelta. Los desafíos los tienen los abogados, así que quién mejor que ellos como para contarnos. Estuvo muy buena la presentación, me opacó la mía de Mili, yo a Mili la conozco, con Mili también hicimos el proyecto de Sandbox, que en un ratito lo van a poder descargar en el QR, no sé si es ese, si no es ese, bueno, perfecto. Pueden descargar el documento que presentamos en la cámara para el proyecto de tokenización de activos. Sí, escaneenlo así van viéndolo mientras vamos charlando. Bueno, a Mili ya la presentamos. Mili es la directora del Departamento de Legales de Crecimiento, colaboró con nosotros, con la Cámara y con todo su equipo en el desarrollo de este sandbox. Y Leo, que es una de las personas que habla de tokenización, incluso cuando nadie estaba hablando de tokenización. De hecho, si buscan videos y si buscan charlas, van a poder encontrar a Leo hablando de tokenización. Algo que les quería preguntar, y primero para arrancar, porque nuestra idea de este panel es que ustedes salgan de estos 40 minutos entendiendo qué es la tokenización y cuáles son las ventajas de Argentina, pero también entendiendo qué es un sandbox y por qué es tan importante para Argentina. Entonces, me gustaría preguntarle a Mili y arrancar con ella desde lo legal, ¿qué es un sandbox y cómo funciona? Muchas gracias, Diego. Hola, Leo, ¿cómo estás? Hola a todos, muchas gracias por recibirnos hoy. Es una muy buena pregunta para empezar porque muchas veces hablamos con términos, vieron que se comparte el español con el spanglish, con el inglés, y si no estamos de acuerdo con las definiciones de las palabras, literalmente estamos hablando idiomas diferentes. Sandbox se puede traducir a arenero, es decir, ese lugar en la placita que teníamos cuando éramos chiquitos para jugar y experimentar con la arena y hacer castillitos. Es un concepto parecido. Y en este caso particular, desde el ámbito regulatorio, estamos hablando de un entorno controlado generalmente propuesto por un gobierno o por un ente regulador o varios entes reguladores para que distintos proyectos relacionados desde un punto de vista legal, generalmente por normativas o resoluciones a dichos entes reguladores, que estos proyectos puedan intentar desarrollar o innovar con actividades que no están reguladas o que estando reguladas les son generalmente prohibitivas. Por ende, y haciendo un pasito atrás, es un entorno controlado con uno o varios entes reguladores para que distintos proyectos puedan intentar cosas nuevas e innovar junto con o la supervisión de justamente este ente regulador. El poder avanzar en conjunto y conseguir de esta manera sea exenciones regulatorias, es decir, tal regulación necesito que me la saques o que tenga dicha flexibilidad, o con una licencia especial para poder llevarla adelante. Esto es un poco dentro de la generalidad del concepto, qué es lo que es, y suelen ser periodos de entre un par de meses hasta un par de años para que se pueda experimentar y el ente regulador, cuando está bien armado y capacitado y acompaña, pueda aprender y el día de mañana regular con este conocimiento y experiencia. Esto sería un poquito un preview, una patita anterior a qué es lo que es y cómo se puede utilizar. Parte de este panel también es ser la punta de lanza de qué es tokenización, ¿no? De empezar a ver y empaparnos en estos conceptos. Y ahí cuando hablamos hace un ratito del armado del panel, yo hablaba con Leo y digo, qué mejor que él como para explicar estos conceptos, ¿no? Porque, como le dije, Mili nos va a explicar desde la pata legal todas las cuestiones que se necesitan y hablar un poco del sandbox. Ahí hablamos de la importancia del regulador, y algo que nosotros hicimos hincapié en ese documento es los reguladores. Pero ahora sí, vamos un poquito con Leo y contanos un poco qué es tokenización, como para que todos podamos estar en la misma página. Dale, bueno, muchas gracias Diego, Mili, un placer, y a todo el equipo de la Cámara. Gracias a todos por escucharnos también. Como bien decías, nosotros hace 9 años empezamos no solo a hablar, sino a tokenizar activos realmente con nuestra propia interpretación de lo que en su momento era el marco jurídico disponible en la región, que se ha ido adaptando.
Y siempre lo explicamos de la misma manera. Tal vez la que nos resulta más sencilla es decirle a los stakeholders, en general instituciones financieras, que tokenizar un activo es representarlo digitalmente sobre un protocolo blockchain y que esa representación de ese activo tiene que tener, para que realmente sea verídica, tiene que ser un activo que de alguna manera exista o se esté creando dentro del marco normativo que se permite, que esté respaldado y que esté siendo representado por alguien que está facultado para hacerlo. En los ejemplos bruscos tal vez o más absurdos es más fácil de verlo, decir, si yo tokenizo reservas del Banco Central, yo no soy nadie para hacerlo, ese token no está realmente tokenizando el activo subyacente, ¿no? Ahora, si eventualmente alguien que tiene las facultades sobre ese activo, que puede ofrecerlo, está haciendo esa representación digital sobre algún protocolo blockchain, ahí podemos hablar de que hay una tokenización realmente hecha. ¿Y por qué tokenizamos un activo o cuál sería la gran ventaja? Es que hereda las características de los criptoactivos, valga la redundancia de la palabra, entonces podemos empezar a fraccionarlo, a programarle lógica de negocio, sus transacciones son transparentes y auditables, como que se convierte en un cripto algo, cripto soja, cripto metro cuadrado, una criptoacción. Tal vez esa es la manera que más fácil la gente suele entenderlo. Sí, y algo que también queríamos comentarle un poco, ¿no? Y que veníamos hablando antes es, probablemente muchos de ustedes han operado con activos tokenizados sin saber que lo están haciendo. Y eso está bien, porque habla de que las cosas se están haciendo bien también, en cierta medida, de que ustedes no sepan que están operando con activos tokenizados. Y también otra cuestión que para nosotros es súper importante a la hora de empezar a desarrollar el sandbox y de poner estos temas sobre conferencias como esta, porque cuando empezamos a hablar de tokenización, hace un par de años no se hablaba mucho de este tema. Era como algo que estaba medio lejano, algo que no se sabía, que no se conocía, que era como un híbrido que faltaba un poco de conocimiento. Y este último tiempo, por lo menos en Argentina, empezamos a ver muchos casos de éxito, empezamos a ver que hay muchos proyectos que están empezando a tokenizar activos y que no solamente se empieza por ese lado, sino también que es una oportunidad gigantesca para Argentina formar parte de eso. Y es medio una misión como nosotros, ¿no? Y yo me lo tomo un poco más personal en este sentido, de que me gustaría que Argentina sea un faro en la tokenización. Y cuando nosotros titulamos hace un tiempito que este FinTech Forum se iba a llamar la nueva dimensión del sistema financiero, es esto, ¿no? Es incluir también a la tokenización en el nuevo sistema financiero, y es algo de lo que estamos haciendo. Y volviendo al sandbox, con Mili y con el equipo cuando lo estuvimos desarrollando, que fueron hace unos meses, la misión era tratar de entender qué había funcionado o no en otros países en temas de tokenización y tratar de replicarlo, ver cuál es el mejor formato en el cual Argentina, con las necesidades que tiene, con las oportunidades de crecimiento que tiene, cuál era el mejor modelo. Así que, en ese sentido, analizamos muchos casos y por eso te quería preguntar ahora, Mili, es que nos comentes un poco el proceso, que yo lo viví junto con vos, pero para los que no están y los que lo pudieron bajar, es ver ese proceso, porque lo que escribimos en ese documento parte también de un análisis internacional de otras jurisdicciones. Al respecto, está bueno darnos cuenta que cuando nosotros estamos hablando de la posibilidad de implementación de un sandbox regulatorio, en este caso multiagencia, ahora explico a qué me refiero a multiagencia, no es que nos estamos inventando algo nuevo o le estamos encontrando un pelo al huevo. Sandbox, como concepto que acabamos de explicar hace unos momentos, existe por primera vez en el 2016 en UK, existen más de 12 países en la Unión Europea, hay uno general en la Unión Europea también, han acontecido en Australia, en el resto de América, en Canadá, han habido en El Salvador, en Ecuador, en Colombia, en México, y ha dejado muchas enseñanzas, así como también casos de uso y de éxito que podemos llegar a mencionar. A modo de ejemplo, muchos de ustedes conocen la plataforma Tokeny, que es bastante conocida, Securitize.io, estas plataformas de tokenización que abren nuevas posibilidades al mercado para poder, como mencionaba en este momento Leo, darle nuevas características a los bienes con respecto a la accesibilidad, a la fraccionalización, el poder colocar dentro de los smart contracts o los tokens ciertos tipos de automatizaciones para que el modelo de negocio funcione mejor. Y a partir de estos análisis que realizamos crecimiento junto con la CAF durante el mes de agosto, que fue un mes de locura y de gran trabajo con parte del equipo, llegamos a varias conclusiones que consideramos que pueden llegar a ayudar a que no solo el sector público con los entes reguladores, pero también el sector privado trabaje en conjunto para que el mercado reciba estos nuevos productos y servicios. Algunos son, a modo de ejemplo, que idealmente al momento de hablar un sandbox, estemos hablando de un sandbox multiagencia, es decir, que haya más de una agencia, más de un ente regulador
que forme parte del mismo al momento de dar estas exenciones o licencias especiales para que los proyectos puedan crecer, innovar y tratar cosas nuevas o que de otras maneras no lo podrían hacer. ¿Y por qué es esto? Porque si yo tengo un proyecto en relación a Web3 o tokenización, generalmente el análisis antes de querer aplicar el sandbox o considerar hacerlo es, más allá de si voy a emitir un token o no, ¿qué tipo de servicio estoy prestando? ¿Cómo se relaciona con el marco regulatorio tradicional que ya existe en Argentina? Y después, si quiero tokenizar y la naturaleza subyacente de lo que se tokeniza, ¿qué se le terminaría aplicando? Y a partir de ahí decir, bueno, esta normativa me es prohibitiva, tal resolución no me es lo suficientemente clara, tal vez se me complique demasiado llegar a estas características para la licencia, y esto se relaciona con esta entidad y esta entidad. Y lo que hemos llegado a concluir desde este análisis general es que al momento de hablar de regulación Web3 y tokenización, estamos hablando de CNB, estamos hablando de Banco Central y estamos hablando de UIF. Y si quiero tokenizar seguros, puede ser la Superintendencia de Seguros también, ¿no? Y parte del análisis comparativo que hemos hecho es que esta relación entre los distintos endes para licencias especiales o exenciones regulatorias es importante que se encuentre y que no sea únicamente, por ejemplo, un sandbox de una sola entidad o un único ente que no termine de cerrar el loop del mercado que puede llegar a necesitar el producto que se cree, ¿no? Esa es una de las primeras características y conclusiones que llegamos, más allá de la importancia de decir, bueno, va a haber una cuota de entendimiento y capacitación fundamental para el ente regulador para que no se armen cuellos de botella al momento de decidir o entender que se está armando, y obviamente la parte burocrática que como argentinos estamos demasiado acostumbrados, pero bueno, tiene que ver con cómo se termina armando y también que el ente opine y entienda al momento de decidir y querer acompañar. Eso es clarísimo y es, creo que el principal foco de este panel es hablar de eso, ¿no? Del entendimiento. No solamente para el usuario final, sino también para el regulador. Y hace un ratito cuando estábamos hablando de qué es tokenización y cuáles son los proyectos que se pueden tokenizar, y también hablando un poco con Leo de estas cuestiones, la palabra más fácil o la parte más simple es decir, hago una representación digital, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos una representación digital? Porque es muy lindo decirlo, no debe ser tan fácil hacerlo, así que esa parte quizás, la parte técnica es algo súper necesario de entender, por lo menos así a vuelo alto, ¿no? Pero que nos expliques un poco eso. Lo bueno es que se está haciendo cada vez más fácil. Eso está bueno, es verdad. Sí. Y de hecho estamos en un punto en el cual ya no se discute tanto la tecnología, sino como decía Mili, los use cases, que creo que cuando pasa eso es un signo de maduración de algún producto o solución al mercado en particular, ¿no? Pero yendo un poquito por el step by step, si quieren, por la pequeña receta, es la primera parte que todo token tiene que tener es, al menos en cómo nosotros lo hemos encargado en Coinbanks, es cuál es el oráculo de ese token, es decir, qué es lo que le da valor. Porque crear un token sobre un protocolo blockchain es programar un smart contract que dice, listo, creo una unidad de algo. Ahora, esa unidad, ¿qué es lo que le da el valor? ¿Por qué esa unidad vale 1 gramo de oro, 1 metro cuadrado o 1 tonelada de soja? Porque hay alguien que puede ser desde una API, un sistema, un ente, o puede ser mismo información que vive dentro del protocolo blockchain, que está diciendo yo respaldo que esa unidad vale tanto. Cuento un ejemplo concreto que hicimos acá en el año 2019. Firmamos los primeros fideicomisos donde dijimos en el contrato del fideicomiso la cuota parte de este fideicomiso está representada en el smart contract tal que vive en este address, que lo manejan así y el token vale una cuota parte del fideicomiso. No era mentira de que era uno de los que primero hablaba de tokenización, ¿eh? 2019 estamos hablando. El oráculo que decía que ese token valía una cuota parte del fideicomiso tanto, bla, 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 era justamente ese vínculo jurídico, ese contrato del fideicomiso donde había un fiduciario, un fiduciante, todo que decían, listo, esto se representa de esta manera. Entonces después la transferencia de ese token estaba respaldada por algo que lo respaldaba, que era ese contrato. Entonces vos tenés que conectar un smart contract que salga a tomar la información de qué es lo que le da valor de alguna fuente, que es lo que llamamos oráculo, y después sí hay que ser muy, y lamentablemente creo que no hay otra manera que recorrer ese camino, hay que tener muy en claro cuál es el comportamiento de ese token. Porque si no es lo mismo si es una cuota parte de un fideicomiso, que si es un commodity, que si es un dinero que estamos representando, cómo se tiene que comportar. Ese token se puede redimir, no se puede redimir, se puede circular, no se puede circular, se puede transferir solo con autorizaciones o sin autorizaciones. ¿Y qué pasa? Que coincide mucho con algo que vos dijiste al principio de que los abogados son los nuevos rockstars acá, es
y no lo digo por mí, porque acá yo no me considero Igual debe estar lleno de abogados, la sala, así que está lleno de rockstars también. Es, ¿qué pasa si estoy generando un hecho de derecho, un vínculo contractual o comercial directo entre dos partes a través del token y desde el punto de vista tecnológico, técnico, no preví cierta situación? No preví que me pudieran hacer un redemption del token fuera de una ventana permitida, por ejemplo. Entonces eso tiene toda una cantidad de consecuencias que hoy está puesto mucho más el foco en eso que en la parte tecnológica. La parte tecnológica, no quiero sobrar la situación, pero está bastante más resuelta ya hoy en día. O sea, entonces, en resumen, la parte tecnológica la tenemos bastante resuelta, la parte legal es quizás el punto que ahora nos falta como para completar todo. Y algo que yo le dije, le iba a decir esto, ¿no? Pero, a ver, yo me estoy muriendo la lengua todavía. No, está bien, por eso. Ahora viene. Leo es anti-sandbox. Tiro el titular así, Leo es anti-sandbox. Y eso es lo que tiene bueno también, ¿no? O sea que cuando estábamos discutiendo un poco este tipo de cuestiones, está buenísimo este intercambio de que tengamos pro-sandbox o, no sé, yo también me considero pro-sandbox porque en parte también fue el desarrollo que hicimos con la cámara. Pero también Leo que nos decía, bueno, yo no estoy tan de acuerdo con el tema de los sandbox. Ahí sí no es que quiero armar un ring acá, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿por qué sí, por qué no? 3 sí, 3 no. Pero en algunas cuestiones queríamos entender, o por lo menos entender cuál era la postura o la solución a no tener un sandbox. Porque, bueno, como Emilia hablaba hace un ratito, es un arenero en el cual es necesario para que nuevos casos de uso lleguen, para que nuevas empresas estén en Argentina, pero también entender de por qué no y tener la otra mirada, ¿no? Perdón, ¿qué sigo, Emily? No, yo solo quería hacer una pequeña aclaración. Yo puedo decir que soy sandbox o pro sandbox, pero yo soy pro sandbox bien armado. Ahí está, bueno. Soy pro sandbox bien armado y soy soy contra sandbox mal armado. Y creo que ahí podemos estar de acuerdo. Pero Sí, eso como sí, pequeño, sí, porque sí, si está bien, hace sentido y si no, puede terminar trabando la industria. Y está bueno poder decir, che, mira, si el sandbox termina siendo A, B y C, con los ejemplos que tenemos con Ecuador o con Colombia o estos ejemplos de Europa, la verdad que nos va a salir el tiro por la culata. Y a partir de ahí quiero quedar bien con Dios y con el diablo, pero bueno, vamos a hacer un poco más blanco y negro. Claramente es esa, la postura, si querés yendo un pasito más allá y explicando la mía personal, es Latinoamérica, porque no conozco fuera, a diferencia de tu caso, Mili, no nos ha demostrado un ejemplo para decir, al menos a mi criterio, ese es el faro. Podemos ser nosotros. Me encanta ese desafío. Es el Bienvenido desafío a la cámara on record del primer sandbox que... Y nos vamos a acordar de este FinTech Forum. Y feliz de apoyarlos y así va a ser. Perfecto. Para contarle un poco qué es lo que, o qué deberíamos buscar, hablando 100% como parte interesada desde el lado builder de la industria y no desde el lado regulatorio. Hay una pata que es política y una pata que es comercial para mí. La pata política creo que es la más fácil de resolver. O sea, he visto ejemplos en esta casi década donde vos tenés un mandato de 3, 4 años en general como regulador. En el primer año te estás acomodando, en el segundo lanzás tu proyecto, dura 2 años el sandbox y el último año estás de salida porque nos acostumbramos a rotar los gobiernos, entonces no vamos a hacer más nada porque no le voy a dejar las cosas impuestas al que viene. Y quedó un modelo que encima el nuevo mandato dice, yo no voy a continuar con lo que hizo el anterior. Y eso es un arma peligrosísima porque si vos vas a evangelizar con, estamos hablando de Web3, o sea, estamos empujando la frontera del conocimiento. Vos vas a evangelizar al CEO de un banco. Y el tipo se le metió en la cabeza, o a ella se le metió en la cabeza que los temas de tokenización van por el sandbox. Y el sandbox quedó en la nada, en la concepción de ese o esa decision maker termina siendo, esto no funcionó al final. Cuando en realidad, como dijiste vos, Mili, antes, estuvo mal armado el sandbox. Y ese mal proceso termina condicionando a una industria después. Entonces, ¿cómo hacer para que Argentina lidere? Creo que lo que ustedes, el trabajo que ustedes y la Cámara se han mandado, ahora empieza la parte más sensible de todas. O sea, cualquier error procesal, si quieren llamarlo así. Está bueno, recibimos bien la presión igual, no, pero está bien. Pero es que es así, porque si no termina pasando eso. Y después en la pata más comercial, no política, si el sandbox te genera una traba versus la demanda del mercado, también es incómodo. Eso es resoluble, pero es incómodo. El sandbox cripto en Colombia, que lo mencionó Mili, pueden operar con hasta 2.000 usuarios.
Digo, sí, me está jodiendo. O sea, que 2.000 usuarios no tiene sentido. Digo, es una cuestión... Entonces, 2 años para ver cómo funcionan con 2.000 usuarios. Perfecto. Tengo que esperar 2 años para atender un público mínimamente decente. Lo voy a hacer otro lado, pierdo la oportunidad comercial. No, es clarísimo. Y, querías agregar algo. Como pequeño comentario, y concuerdo que la parte más difícil viene ahora, que son las características para que no solo en las condiciones de aplicación para formar parte, que no le corte las patas a los proyectos, sea con limitaciones de mínimo, por ejemplo, para aplicar, que si es muy alto el mínimo, muchos proyectos se quedan afuera, y que si el máximo, por ejemplo, es muy chiquito, muchos proyectos van a decir, ¿para qué me meto si no me es dinero? Y terminan buscando algo por abajo de la alfombra, por ejemplo. Entonces eso, por un lado, las condiciones de aplicación son fundamentales, concordamos, para que no maten la industria. Y segundo, la parte burocrática para decir, che, si al fin y al cabo, primero que nada, falta capacitación, desde lo público y lo privado, para que no solo se entienda lo que está haciendo, para que el proceso salga bien, sino que por otro lado, como dijimos al principio, el ente regulador diga, che, entiendo lo que está pasando por dentro y por fuera. Por lo cual puede ser que esta pequeña etapa, fundamental etapa de afinación de los detalles, son lo que haga la diferencia. Y bueno, aprendiendo lo que pasó también con Ecuador, que en el caso de que si vos no tenés a los entes acomodados, por ejemplo, si tenés algo con la CNB, pero no tenés algo con Banco Central que lo termine acompañando, lo que es on-ramp y off-ramp y payment rails, que te corta el proyecto. Yo me quedaría hablando de tokenización mucho más tiempo. El tiempo apremia, nos queda poco tiempo, pero me gustaría, a modo de elevator pitch, si pudiésemos hacer una especie de futurología, ¿no? De cómo creen que impactaría si nosotros en Argentina logramos tener un marco regulatorio acorde en tokenización, y si vamos hacia ese lado, hacer un poco de futurología, decir, che, yo creo que Argentina, estamos. Podemos verlo tipo al corto, mediano y largo plazo, ¿no? Jugátela por uno. Ok, No, me lo juego. Vamos con uno, Ok. vamos con uno. Yo creo que lo ideal en futurología, saliendo del sandbox con esta característica que estamos mencionando, un pro sandbox bien hecho, sería el que Argentina pueda traer 2 cosas. Pueda traer la inversión no solo de capital extranjero para que vea todo lo que se puede hacer, sino también de proyectos que digan, quiero hacer acá, porque acá no solo está la adopción cripto, está el talento y está la necesidad de productos que hagan una diferencia dentro de nuestro mercado, pero y en especial no es tanto que vengan, sino que el talento y los productos y las startups y los proyectos que son argentinos se quieran quedar y quieran justamente generar, y que no pase tanto que se van. Esa es la futurología, de permitir que venga y se quede el talento y la inversión. Yo creo que sería lo ideal. Me sumo. Yo creo que se acaba para ponerlo en palabras todavía más mundanas, porque comparto 100% lo que decís, Mili, se acaba el founder viviendo en Uruguay, se acaba la Delaware LLC, se acaba Cayman, se acaba BVI, o sea, no puede ser que como founder nos sea más fácil eso y tener que armar esquemas de contractor súper complicados para nuestros empleados, para nuestros clientes, para nuestras sociedades, que estar acá. A ver, digo, conozco gente que no pasa 90 días de corrido solo por esto, chicos. O sea, es motorizar el talento que tenemos. Bueno, vamos en pos de eso. Mi futurología también acompaña un poco eso. Desde nuestro lado de la cámara vamos a hacer todo lo posible para que sea el primer sandbox en el cual Leo diga, yo soy pro sandbox, y vamos hacia ese lado. Así que nuestro trabajo también... Te la redoblo y me sumo. Mira, si vamos en esa línea, me sumo a apoyarlo desde ahora. Ya está. No solamente empezamos estando en una vereda distinta a la otra, sino que ahora la estamos trayendo. De mi lado, agradecerles mucho a ustedes dos. Como les digo, nos quedó corto el panel. A mí me gustaría seguir hablando de tokenización. Los invito a que lean el documento. Cualquier otra consulta o duda que tengan sobre el documento, estamos acá, nos van a encontrar. Y también los invitamos a que empiecen a formar parte de entender cómo funciona la tokenización y todas las ventajas. Desde entender que ahí están usando quizás un producto tokenizado sin darse cuenta, hasta tratar de formar parte de este nuevo sistema financiero, que es un poco también entender qué es lo que estamos hablando. Así que de mi lado, muchas gracias. Gracias, Mili. Gracias, Leo. Espero les haya gustado y sigan en el evento, que hay mucho más para escuchar. Muchas gracias. Gracias a todos.